Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en su programa Hablando Derecho, como siempre aquí a través de Radio Mix Valle. En este programa vamos a tener el gusto de presentarles un tema pues muy apropiado para la época, ya que estamos a 20 de diciembre, licenciado. Hoy último día que se tiene para cumplir con esta obligación de los patrones, ¿verdad? El aguinaldo, que para muchos es tan esperado y muchas veces pues se esfuma, ¿verdad? Como agua entre las manos. Es importante darle un buen uso y bueno, en este programa vamos a tener el gusto de desglosar minuciosamente en qué se basa este derecho, quiénes tienen derecho a ello, a cuánto equivale ese derecho, qué leyes lo protegen, ante qué instituciones y qué hacer en caso del incumplimiento. Correcto. Quédense con nosotros, en un momento regresamos. Gracias. Transmitiendo desde Valle de Chalco, Estado de México, para todo el mundo. Radio Mix Valle. Si eres músico, cantante, artista o tienes algo que compartir con el público, contáctanos a los números 554-244-2338 o al 558-922-0337. En Radio Mix Valle tenemos un espacio para ti. Hablando Derecho, los martes a las 18 horas, tiempo del Centro de México, a través de Radio Mix Valle 32.1. Tú también puedes ayudarnos a tener un municipio más limpio. Evita tirar basura en calles y coladeras. Cuida las áreas verdes y, de ser posible, adopta un árbol con nosotros. Juntos hacemos un Valle de Chalco más limpio y verde. En Radio Mix Valle nos preocupamos por el bolsillo de nuestros seguidores. Por eso traemos para ti Laboratorios con Salud. Es muy fácil pedir tu descuento. Acércate a la ventanilla y di que nos escuchaste en la radio de Valle de Chalco. Estamos ubicados en Avenida Tesosomoc, Manzana 29, Lote 22. San Miguel, Jico. Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México. Visítanos y sé parte de esta comunidad. En Laboratorios con Salud nos preocupamos por tu salud y la de tu familia. Por eso, te otorgamos un 10% de descuento por parte de la red de Valle de Chalco y tu laboratorio con salud. Comencé a probar el alcohol cuando cursaba la secundaria para que me aceptaran mis amigos. Solo que yo bebía más que ellas y ellos, y por esa razón se alejaron. Ahora no sé qué hacer. Mayor información al 55 57 05 58 02, Lada sin costo 800 561 3368. Ya es hora de sintonizar la mejor programación de música, deporte, espectáculos, entrevistas y más. Solo aquí, en Radio Mix Valle. Regresamos después de unos breves comerciales. No le cambie. ¿Qué tal amigos? Otra vez estamos aquí de regreso. Yo les agradezco mucho su presencia. Soy la licenciada Lisbeth Ortega y como cada martes estoy muy bien acompañada con la presencia del licenciado Jorge Rosales. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias con este interesante tema de actualidad, ¿no? Hoy, último día para pagar, para satisfacer esa obligación que tienen los patrones para sus trabajadores de otorgar el aguinaldo. Recordemos que es algo obligatorio, marcado por la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo es el máximo ordenamiento jurídico en México que establece bajo qué norma se va a regir la relación trabajador-empleado. Así es, licenciado. Y la misma Ley Federal de Trabajo nos establece qué tipo de personas, ¿verdad?, son las indicadas para recibir esta prestación. Porque como lo hemos visto en el despacho de abogado, muchas personas tienen la idea de que solamente los trabajadores que tienen
planta o que están bajo un contrato, pues son los que tienen derecho de percibir esta prestación. Pero en la misma Ley Federal de Trabajo, amigos, nos establece que incluso trabajadores que son eventuales o también se les llama a algunos trabajadores por obra. Hay tipos de obras que implican una gran cantidad de tiempo, a veces más de meses. Por ejemplo, los trabajadores de la construcción que a lo mejor son contratados para una obra en específica, pero son edificaciones grandes, tardan a veces más de un año, ¿no?, en construir cierta obra, cumplir con determinado trabajo. También ellos, aunque no tengan una base, un contrato, una planta en esa constructora, también pueden ser susceptibles de recibir esta prestación. Es correcto. Y bueno, la Ley Federal del Trabajo nos indica pues que principalmente los empleados tienen el derecho de 15 días de salario mínimo por cada año trabajado. E incluso, amigos, cuando todavía no cumplen el año de trabajo, que solamente tienen un porcentaje de ese año, eso no quiere decir que no puedan recibir nada. Incluso pueden recibir la parte proporcional que les corresponde según el tiempo que hayan trabajado. Y bueno, también vamos a indicarles con más detalle más adelante que existen instituciones al servicio de los trabajadores que les proporcionan orientación y son una vía legal, una autoridad legal rápida para poder ejercer estos derechos. En este caso sería la Profedet, licenciado. Correcto. Mira, el aguinaldo tiene su antecedente histórico a nivel mundial en la antigua Roma, ¿no? En la antigua Roma las personas que tenían al servicio a trabajadores se les acostumbraba darles un obsequio por las festividades navideñas. Este obsequio podría ser en especie, como veremos más adelante. El aguinaldo actualmente debe ser pagado en numerario, es decir, en efectivo, ¿no? Sí. No se vale que te estén dando un pavo por aguinaldo, sí, o una pizza. Sí. Esto se me ocurrió porque yo lo leí en un meme por ahí. Claro. No, debe de ser en numerario. Sí. Bueno, tiene su antecedente histórico en la antigua Roma. Estas personas que tenían al servicio de trabajadores les acostumbraban darles ciertos regalos, principalmente por las festividades navideñas, o incluso para que pudieran hacer cargo de la familia que acostumbraban a celebrar este tipo de festividades, ¿no? En México, nuestra Constitución Política de 1917 trae una carga muy fuerte en derechos sociales. De hecho, a nivel mundial es una constitución política muy reconocida porque fue una de las primeras que instauró en este documento derechos sociales. Fue hasta 1970 donde ya se materializó esta parte de los derechos sociales en cuanto al aguinaldo. En aquel tiempo el presidente reformó la Ley Federal del Trabajo para hacer obligatorio el aguinaldo. Como lo dijimos, debe ser en numerario. Principalmente tiene el objetivo de dar una prestación, no es un bono, como veremos más adelante, es un derecho ya, ¿no?, que se les da de los trabajadores, de los patrones hacia los trabajadores, principalmente con el objetivo de que se echen mano de este dinero para hacer frente tanto a las festividades que pasan en familia como demás de gastos que obviamente se hacen en estas épocas, en estas fechas. Hasta el tiempo de descanso, ¿no?, que se tiene en estas fechas, y que pues realmente el aguinaldo viene a ser una aportación de gran apoyo para todos los trabajadores. Y sí, es cierto, esta origen histórico, qué bueno que lo mencionas, porque incluso por ahí todavía en las festividades de fin de año todavía se entrega por ahí el famoso aguinaldo, ¿no? Un pequeño obsequio, un presente para las personas que acuden a las posadas, y es muy interesante el saber cómo a través de la historia fue cambiando la prestación o la entrega de este presente. Pues fueron objetos, monedas de oro, en fin, ¿no? Y cómo vino cambiando hasta hacerlo, afortunadamente, ahora con estas reformas sociales y
la protección a los derechos de los trabajadores, pues ya no un obsequio, sino una prestación a la cual pues todos los trabajadores tienen derecho. Y bueno, sobre todo los trabajadores del Estado, que a los que se les paga un poco anticipado, ¿no? Ellos tienen como fecha límite para cobrar esta prestación, licenciado, el 14 de noviembre, prácticamente un mes antes de la generalidad del resto de los trabajadores del Estado, es decir, todos los trabajadores del gobierno, pues tienen el derecho de cobrar esta prestación. Y bueno, también es importante mencionarles que para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues el derecho al aguinaldo es un derecho irrenunciable. Muchas empresas, a veces que desgraciadamente no trabajan de la manera más honesta, hacen escritos en los que desde que se ingresa al trabajador a firmar su contrato, los hacen firmar algún tipo como de renuncia, ¿no? Como una renuncia a este derecho, una renuncia previa, pero realmente esto es anticonstitucional. La realidad es que este derecho es irrenunciable. Claro, no es válido que al principio de iniciando tus labores en alguna empresa, no es válido que te hagan firmar un documento donde renuncies tanto al trabajo como a tus derechos, no como vacaciones, como aguinaldo, no, bien es cierto, es irrenunciable, no puedes renunciar, aunque tú lo quisieras así, no puedes renunciar a ese derecho, ¿no? Es qué bueno que mencionas que quienes aquellos las personas que tienen derecho a un aguinaldo. Existe, como lo vimos en programas anteriores que hablábamos también de derechos laborales, aquel mito en que pues yo no firmé contrato, entonces pues, lo más probable es que no me toque aguinaldo, ¿no? No, siempre y cuando tú seas un trabajador, recordemos aquel concepto que tomábamos en programas anteriores de la relación laboral, ¿no? La relación laboral es una prestación personal que tú le haces a una persona o a una empresa y a cambio te dan una retribución económica. Acreditando esta relación laboral tendrías en principio derecho a un aguinaldo. Ahora, ¿qué trabajadores, como lo mencionabas, no? Son aquellos trabajadores comunes, no importa si tu empresa o a la persona a la que le trabajas no esté tan Hacienda, porque es otro mito, ¿no? Que no esté formalmente constituida, etcétera, no. Incluso en trabajos informales, por así decirlo, está obligado el patrón a otorgarte al menos los 15 días de salario por año trabajado, ¿no? En un año. Trabajadores de obra, trabajadores de tiempo determinado. Si tú en cierto momento del año trabajaste 2, 3 meses, 4 meses para una persona, para una empresa, porque el contrato así te lo externaron, o la relación o el trabajo así lo ameritaba, también tienes derecho a un aguinaldo. ¿Quiénes son aquellas personas las que no tendrían derecho a eventual aguinaldo? Principalmente los trabajadores que trabajan por honorarios. Aquí hay que hacer un paréntesis. Un trabajador de honorarios no forzosamente te van a contratar por honorarios. Aquí el legislador en la Ley Federal del Trabajo puso varias trabas para ver quién es un trabajador por honorarios, porque un patrón se puede librar de muchas responsabilidades. Por ejemplo, el aguinaldo, al de mencionar que un trabajador trabaja por honorarios. No, la Ley Federal del Trabajo establece que un trabajador por honorarios solamente va a ser contratado por un servicio especializado, que de verdad amerite una especialización el trabajador para poder ingresar a esa empresa, y a partir de ese momento ya se convertiría en un trabajador por honorarios. ¿Cuál es la diferencia? Que no va a estar subordinado. En un contrato de un trabajador por honorarios se establece que solamente va a hacer ciertas funciones en cierto tiempo, pero no va a recibir ninguna orden ni de ningún gerente, ni del patrón, ni de X persona dentro de la empresa. Solamente este trabajador por honorarios va a hacer cierto trabajo y hasta ahí. No se le va a exigir tiempos de llegada, de salida,
a qué hora se tiene que presentar, todo eso, ¿no? Mientras él cumpla con ese trabajo especializado, entonces se le va a poder considerar un trabajador de honorarios. Si eventualmente una persona que está trabajando por honorarios tiene esta subordinación hacia una persona arriba, entonces tendría el derecho de recibir esos 15 días de aguinaldo. Son 15 días como mínimo, ¿no? Hay personas físicas, hay personas morales que les otorgan un poco más, ¿no? A veces 20 son días. 15 días por año. Sí, 20 días, 30 días, 40 días. Esto también luego a veces versa mucho en los contratos colectivos de trabajo. ¿A qué me refiero? Hay empresas que tienen sindicatos y que al ingresar tú a trabajar a esa empresa tienes que firmar un contrato colectivo de servicios. Es los famosos sindicatos. Hay sindicatos que parlamentan con las empresas que no solamente van a hacer los 15 días de aguinaldo al año, ¿no? Pagados al año, sino incluso, ¿sabes qué? A mis trabajadores les vas a otorgar 20 días, 25 días, 30 días, 40 días. Son acuerdos directamente entre el sindicato y la empresa. Es ¿no? correcto, por lo regular son acuerdos entre estos entes y personas y el propio patrón, ¿no? Claro. A diferencia, como mencionabas, de los trabajadores al servicio del Estado. Sí. Los trabajadores al servicio del Estado se rigen por otra ley, no la Ley Federal del Trabajo. Hay una ley que se llama Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Ahí sí establece que un trabajador al servicio del Estado va a recibir 40 días de aguinaldo. 40 días, sí. Sí, de hecho, en algunos aspectos, los derechos laborales de los trabajadores al servicio de Estado son más abundantes. Por ejemplo, aparte del aguinaldo, ellos reciben 2 periodos de vacaciones de 15 días al año. Es uno de los derechos que está un poquito más amplificado para este tipo de trabajadores. A propósito, aquí quisiera abrir un paréntesis. Pues celebramos con mucho gusto para todas las personas trabajadoras que generalmente no los trabajadores del servicio del Estado, sino las personas en general. Acaban de aprobar hace una semana, si no mal recuerdo, la modificación a los días de descanso, ¿verdad? Es correcto. Anuales. Ajá, ya no son 6 días mínimo de vacaciones, ya son 12 días 12 mínimo por año trabajado, con un año trabajado ya tienes derecho a 12 días. Y se van incrementando año con año. Año con año. Y qué bueno, ¿no? De alguna forma. Me parece una reforma, la verdad, muy, muy apropiada, porque nuestro país se ha caracterizado por ser anteriormente uno de los países pues que tenían tanto el salario mínimo más bajo de toda Latinoamérica, como los días de descanso más escasos. Entonces realmente, como para poder cumplir con este objetivo de dar un descanso al trabajador, la verdad es que 6 días era muy poco. La verdad es que si el trabajador deseaba a lo mejor salir a visitar algún lugar o hacer alguna actividad en especial, pues 6 días nunca le alcanzaban, ¿no? No eran suficientes. Entonces realmente yo creo que esta modificación a la Ley Federal de Trabajo y de los días de descanso es una indicación muy apropiada. Sí. También quería mencionar... Se versa mucho incluso por la contraparte, que tal vez va a ser un pequeño golpe financiero para todas las empresas, o para aquellas personas que tal vez tienen 30, 40 trabajadores, pero apenas van subsistiendo. Sí va a ser un pequeño golpe financiero a sus, pero bueno. Pero finalmente, como en muchas teorías en las que se pone en cuestión tanto la preparación, capacitación, cursos, tiempo de descanso de los trabajadores, porque causa esta afectación en la mano de obra, en la producción de las empresas, generalmente, y se ha visto en estudios sociales dentro de los trabajadores, que cuando reciben este tipo de incentivos, llamémosle así, como de pues descanso, de capacitación, de este tipo de actividades, son más productivos. Finalmente, cuando regresan a sus labores, vienen con una mentalidad de que o ya descansaron lo suficiente, o la empresa realmente se preocupa por ellos y su superación como personas, ¿no? Como trabajadores, y pues bajo esa actitud, pues ellos son más productivos. Entonces, pues
Yo creo que es bueno, ha funcionado en otros países y no veo por qué nosotros fuéramos la diferencia, ¿no? Es correcto. Yo creo que va a ser muy muy productivo. Entonces también queríamos mencionar acerca de lo que mencionaba el licenciado acerca de los trabajadores que no son que son por ejemplo por servicios o por honorarios. También dentro de la Ley Federal del Trabajo, específicamente en el artículo 87, contempla a todos esos tipos de trabajadores que a lo mejor no cuentan con un contrato específico, pero que son por ejemplo que son empleados de confianza. No tienen un contrato, ¿no? O son sindicalizados, eventuales, o incluso que ya no trabajan dentro de la empresa, pero trabajaron, no sé, 8 o 9 meses, por darte un ejemplo, ¿no? También tienen derecho a esta prestación, aunque ya no trabajen ahí, se pueden presentar, bueno, previo a la fecha del 20 de diciembre para recibir su aguinaldo, y les tienen que dar la parte proporcional que corresponde al tiempo que trabajaron en esa empresa. Es correcto, es una duda muy común en cuanto al aguinaldo, ¿no? ¿Qué pasa si yo no tengo el año trabajado, que no trabajé todo el año, o que me salí, renuncié, etcétera, antes de que llegara el 20 de diciembre? ¿Tengo o no tengo derecho al aguinaldo? Sí. Esto es muy importante. Sí, obviamente sí les toca aguinaldo, ¿no? Si tú trabajaste 1, 2, 3 meses, aunque sea un día que hayas trabajado en la empresa o con un patrón, tienes derecho a un aguinaldo. Y se les tiene que hacer llegar, aunque no trabajen ya en la empresa, pueden ustedes regresar, les repito, previo al 20 de diciembre para, pues en recursos humanos o con el patrón directamente, según el área que sea responsable de las prestaciones con los trabajadores, para ver a cuánto asciende su aguinaldo y en qué fecha lo van a recoger. Bueno, por otro lado, otra cosa que queremos mencionarles es esta prestación solo se puede pagar en efectivo, como les mencionaba el licenciado Jorge. Hay sobre todo empresas que venden productos que se les hace fácil o tienden a hacer esta práctica de querer pagar con sus propios productos el equivalente al aguinaldo. Y bueno, esto no es legal. Hay muchas personas que les conviene porque a veces esos productos los venden por fuera y a veces les ganan una cantidad, ¿no? Pero si ustedes no están en esa situación que les convenga el bien material que les da la empresa, la verdad es que legalmente no tienen por qué recibir algún objeto, sino que la realidad se tiene que pagar económicamente esta prestación. Y yo quise traer dos ejemplos para que sea más factible o entendible más o menos a cuánto asciende un aguinaldo, ¿no? Sí. Vamos a tener dos supuestos, uno en donde el trabajador trabajó los 365 días del año y otro en el que el trabajador solo se presentó 200 días de este año, que equivale más o menos a unos 9 meses. Sí, ya sea porque haya renunciado antes o porque haya entrado a trabajar después de por cualquier enero, circunstancia, ¿no? Incluso si lo separaron del trabajo, se terminó el trabajo, cualquier cosa, que no cumplió el año. Vamos a suponer que este empleado tiene un salario muy promedio, ¿no? Nada elevado ni tampoco muy bajo. Vamos a suponer que este trabajador gana 8,000 pesos al año. Esos 8,000 pesos, mensuales, esos 8,000 pesos mensuales se van a dividir en tantos días tiene el mes, que son 30 días. Es decir, va a salirles un resultado de 8,000 entre 30 de 266.66, es el sueldo diario. Esto se va a multiplicar por 15 y les va a dar un resultado de 4,000. Esa cantidad, 4,000, va a ser su aguinaldo en el caso de que hayan trabajado los 365 días del año. Ahora, supongamos que este trabajador, como les mencionamos, no trabajó todo el año, solamente se presentó 200 días por cualquier circunstancia. Con el mismo sueldo, se divide igual entre 30, ya sabemos que por día ganó 266.66 como sueldo diario. Esta cantidad se multiplica por 15 y nuevamente nos vuelve a salir 4,000. Estos 4,000 sería su
aguinaldo en caso de que hubiera trabajado los 365 días. Por lo tanto, se divide estos 4,000 entre los 365 y sale una cantidad de 10.90, que equivale a su aguinaldo, a su sueldo diario, por cuestión de aguinaldo. Es decir, que esos 10.90 por los 200 días que trabajó únicamente nos da un resultado de 2.191.78, que no son nada despreciables, claro, ¿verdad? Sí. También para que sepan de qué manera se puede sacar esta cantidad. Sí, y tener que tengan cuidado los patrones. Sí nos llegan muchos comentarios de en qué pasa, que yo trabajaba en una tienda donde solamente yo soy el trabajador, a mí me emplea una persona en mi casa, etcétera. Recordemos que siempre que sea un trabajo subordinado, aunque no exista un contrato escrito, es obligación del patrón o de la empresa o de la tienda o a la persona que tú le trabajes otorgarte este aguinaldo. Y hay un artículo muy importante dentro de la Ley Federal del Trabajo, licenciado, que ampara mucho esta protección al trabajador con respecto a los procedimientos especiales, sí, que son en cuanto, por ejemplo, que hay prestaciones que no son de grandes cantidades, pero que sí equivalen por lo menos, que no sean mayores de 3 meses de salario. Por ejemplo, un ejemplo que poníamos de los 8,000 pesos mensuales, y de 3 meses serían 24,000 pesos. Si el adeudo de tu patrón para contigo es menor de 24,000 pesos, es decir, también tu aguinaldo, por ejemplo, equivaldría más o menos a menos de esa cantidad, 24,000 pesos. En caso de que no te lo pagara el trabajador, se puede llevar este procedimiento especial. Está avalado en el artículo 892 de la Ley Federal del Trabajo y se puede llevar ante la Profedet también. Sí. Y bueno, este procedimiento especial se tiene 1 año para poder reclamarlo. Sí, prescribe en 1 año, ya en 2 años no tendría todo el derecho para exigir el aguinaldo. Ni este recurso especial que como tal ofrece la Profedet, ¿no? Sí, es un recurso especial dentro de la Ley Federal del Trabajo, establece este recurso. No es lo mismo que la demanda laboral. La demanda laboral tiene otros tintes, es un procedimiento especial. Sí. Y además hay que señalar que pues sí, también como empleadores, los patrones tienen que tener mucha cuidado, tener una especial atención, llamémosle así, a cumplir con esta prestación, porque también hay sanciones para ellos, están contempladas en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 1002, que establece que en caso de incumplimiento del pago de aguinaldo para con los trabajadores se establecerán sanciones a los empleadores. Sí, es muy importante para aquellos amigos que nos estén escuchando, que tengan algún trabajador, alguna persona que les ayude. Es muy importante cumplir con esta obligación, porque la multa más o menos está como en 4,500 pesos, 5,000 pesos. Muchos dirán, pues no hay problema, lo pago, ¿no? No, aparte de la multa tienes que pagar el aguinaldo o los aguinaldos de los trabajadores a los cuales no les hayas otorgado. Pero qué consecuencias vienen después, ¿no? Porque te va a llegar una multa, pero también te van a empezar a inspeccionar. Claro. Entendemos que la situación del país no está como para estar constituyendo tu tienda, tu empresa, tu lugar de trabajo, tu fuente de ingresos, como una empresa totalmente constituida con todas las exigencias fiscales y administrativas que la ley exige. Entendemos en realidad de verdad esa situación, pero por ejemplo, si tú, es entendible, vuelvo a comentar, por la situación que no tengas tu empresa constituida o que no estés dado de alta, etcétera, entendemos que vayas por esa vía, ¿no? Que sea de alguna forma informal tu empresa, pero al menos cumple con estas obligaciones, porque si llegas a incumplir te van a llegar las multas. Claro. Y de ahí
se empieza una investigación una en in- muchos otros factores, por ejemplo, si están incorporados al seguro, Al o seguro. no, que no haya habido suspensión del pago de las aportaciones al seguro, que es por lo que muchos empleadores luego sí tienen que pagar multas verdaderamente excesivas. Es correcto, entonces ahí se viene un desastre, no hay como cumplir con esa aplicación. Claro. Y aparte, viendo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista ético, Claro. pues es una compensación a tus trabajadores, ¿no? Sí, Recordemos que no es un bono y no es una gratificación, es una obligación. Así es. Ellos han contribuido con su trabajo a establecer, hacer crecer tu negocio, ¿no? Entonces, pues es una retribución, digámoslo así, ¿no? Aquí me gustaría comentar porque he visto muchos comentarios en que hoy la empresa no va bien, hoy la empresa va en quiebra, hoy la empresa tiene 2 años de constituida y todavía no podemos dar aguinaldo. No hay pretexto para no otorgar el aguinaldo a los trabajadores, a las personas que te ayudan. Así es. Y bueno, incluso como empleadores, asimismo trabajadores, el gobierno de la Ciudad de México, incluso del Estado también, han instituido una institución, valga la redundancia, para aclarar todo tipo de dudas en cuestión laboral. Esta institución se llama Orientación Profedet. Hay un correo electrónico que va a aparecer en pantalla, que pueden tomar nota, incluso pueden hablar por teléfono. El correo electrónico es orientacionprofedet@stps.gov.mx. Y bueno, pues también ahí van a aparecerles en pantalla los teléfonos de la Profedet: 800-911-7877, 800-716-2942, 55-59-98-20-200, extensión 44-740 y 44-741. Para cualquier duda que tengan como empleadores, como trabajadores, pueden llamar a estos números o bien comunicarse al correo y externar sus dudas, y tiene la obligación esta institución de darles contestación. Es correcto. Recordemos que es hasta el día de hoy. Ajá. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 87, establece que hasta el día 20 es el día máximo que tiene un trabajador para recibir su aguinaldo. En caso de que no fuera así, bueno, pues también recordarles nuestros servicios, claro, ¿verdad, que licenciado? sí. Ojalá no sea así. Que no tengamos necesidad de hacerlo, pero también nosotros estamos para poderlos auxiliar. En Nacional Barra de Abogados hemos llevado ese tipo de procedimientos ante Profedet. Y nuestros teléfonos al 55 25 04 6601, el del licenciado. El personal 55 22 33 6305. Para cualquier asunto laboral, independientemente si es despido justificado, algún accidente de trabajo, falta de pago de utilidades, de aguinaldo, por medio del procedimiento especial realmente damos un resultado rápido. Y bueno, pues ya como para ir cerrando nuestro programa, quisiéramos comentarles a grandes rasgos unas conclusiones. En caso de recibir su aguinaldo, ¿qué es lo primero recomendable hacer con él? Porque es tan esperado durante todo el año. Es la recompensa a tu esfuerzo de cada día de trabajo. Entonces es importante que se le dé un buen uso, y sobre todo, como comentaba el licenciado, en la situación actual que nos encontramos, pues ser todavía más cuidadosos con él. Entonces lo primero recomendable para hacer con este tipo de ingreso que cae a los hogares, pues es que en el caso de tener alguna deuda que te esté generando intereses, alguna deuda, por ejemplo, de algún crédito en el banco, de algún préstamo con un pagaré que te hayan solicitado intereses, es lo primero a pagar. Posteriormente, bueno, pues hay deudas que a veces no generan intereses, que le pedimos a la mamá, le pedimos al compadre, al hermano: oye, préstame un dinero para cualquier situación, y pasó el año y no pudimos pagarle. Pues también es bueno deshacernos de esa deuda, a pesar de que no nos cobren intereses, ¿no? Para tener una vida pues más tranquila y sin deudas. Es correcto. Otra recomendación sería el generar un fondo de ahorro, porque pues a través del próximo año que viene no sabemos qué nos traiga la vida, ¿verdad? A veces
suceden imprevistos o por cualquier situación nos quedamos sin trabajo, algún accidente que pues Dios quiera que a nadie le pase, Claro. pero las cosas pasan en realidad. Entonces, bueno, los estudiosos al respecto han determinado que un fondo de ahorro aceptable podría ser el equivalente más o menos a 6 meses de salario, meses. porque a lo mejor en 6 meses pues te puedes restablecer en otro trabajo, puedes encontrar otro trabajo o puedes volver a tener tu salud si tú sufriste alguna enfermedad, algún accidente. Entonces un ahorrito de 6 meses de ingresos ordinarios pues sería muy bueno, ¿no? Además te daría tranquilidad, Sí. ¿verdad? De que tienes ahí un ahorrito que te puede sacar de cualquier problema. Otra situación que se puede emplear este aguinaldo y que la verdad es muy favorable es el ahorro en sus aportaciones voluntarias, sobre todo para los jóvenes que están trabajando ya bajo la ley que está después del 72, que es la ley 97. Recordemos que ellos no van a tener un fondo de ahorro de retiro muy importante, ¿no? Se va a determinar específicamente por las aportaciones voluntarias que ellos mismos hagan. Entonces, pues si lo pueden invertir ahí, pues qué mejor, ¿verdad? Sí. Eso finalmente se les va a regresar y además tiene un doble beneficio, licenciado, que estas aportaciones voluntarias son deducibles de impuestos. Entonces ganan por ambas partes. Lo ahorran para recibirlo más adelante con todos los intereses que estos generen, porque genera intereses, y además pues los pueden deducir de impuestos. Sí, es ¿verdad? importante, como lo mencionabas en el programa anterior, ¿no? Ujú. Hacer el ahorro en tu Afore, Sí. principalmente a todas aquellas personas que ya no alcanzamos Ajá. que no vamos a alcanzar una pensión conforme a la ley Del 72. del 70. Y pues por último, la última recomendación, que pues sería lo más lucrativo, digámoslo así, sería invertirlo en acciones, Sí, bonos, ¿no? O incluso hay personas que tienen la posibilidad de hacer alguna remodelación en algún bien inmueble o adquirir algún bien inmueble que más adelante puedan rentar, por ejemplo, O vender. o vender, exactamente, y eso les retribuye una situación económica sí, invertir importante. en tu casa propia es incrementaría la plusvalía muchísimo, ¿no? Exacto. Y es un dinero que va a estar Ahí va a de estar alguna muy bien forma. invertido. Exacto, es correcto, licenciado. Recordemos entonces, el aguinaldo es, hasta el día de hoy, tenía el patrón para dar esa aportación en Así es. numerario. No importa que no hayas trabajado el año completo, Ujú. si tú eventualmente te saliste antes, te despidieron antes o ingresaste a esta empresa o empezaste con ese patrón posteriormente, tienes derecho a este aguinaldo. Como mínimo, recordemos, son 15 días de salario Por año. por año, sí, y debe ser pagadero al año, ¿no? Exacto. Correcto, licenciada. Pues tuvimos mucho gusto en estar con ustedes, como siempre. Les deseamos una muy feliz Navidad, que la pasen con sus seres queridos y que sea en paz, en armonía, con salud, con trabajo sobre todo, por parte de Nacional Barra de Abogados, del licenciado Jorge, míos, del licenciado Andrés, que no está en este momento, pero siempre está en corazón con nosotros. Les deseamos lo mejor para este año, esperemos vernos en el próximo programa. No se lo pierdan. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.